en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a, si Dios permite, culminar la sección el día de hoy. Vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 23. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Puede tomar asiento. La semana pasada terminamos hablando sobre la obra o sobre la preeminencia o la supremacía de Cristo en la redención. Eso lo miramos en el versículo 20. Y una de las palabras que encontramos claves es reconciliar. Reconciliar en ese pasaje, la palabra reconciliar. Y este es uno de los términos en la escritura importantes, ¿no? De mayor significado, relevancia en la escritura. Y es una de las 5 palabras más importantes, digamos, que podemos encontrar en la escritura en referencia a la salvación. Porque somos justificados, o es la redención, es el perdón y la adopción, ¿no? Junto con la reconciliación. Justificación, dijimos o hemos dicho que es la que hace posible que el pecador sea declarado como inocente, ¿no? Eso usted lo puede ver allá en Romanos 8:32 para los que están tomando notas. Mediante la redención, el pecador que a los ojos de Dios era un esclavo, ese pecador o ese esclavo ahora es liberado. Y usted lo puede ver allá en Romanos 6, versículo 18 al 22. Gracias al perdón, el pecador que tenía una deuda con Dios, esa deuda ha sido olvidada. Eso usted lo puede ver en Efesios capítulo 1, versículo 7. Por medio de la reconciliación, el pecador que era enemigo de Dios, ahora es convertido ¿qué? En amigo de Dios. Eso usted lo puede ver también ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y otra palabra es la adopción, donde el pecador no solamente es justificado, no solamente es perdonado, no solamente es reconciliado, sino que es adoptado como un hijo de Dios. Eso te lo puede ver ahí en Efesios capítulo 1, versículo 5. Entonces, cada una de esas palabras pues las podríamos estudiar, pero ese no es el caso para nosotros el día de hoy. Queremos enfocarnos más en lo que es la reconciliación. Y vamos a tratar de hacerlo de una forma comparativa, ¿no? Los que toman nota, vamos a hacerlo de una forma comparativa. Yo creo que todos hemos sido testigos de que hoy es muy fácil de mirar la foto del antes
¿Y de qué? ¿Cuántos tres? Aquí. El antes y el después, ¿no? Cuando están haciendo promoción de algún producto para bajar de peso, le ponen a la persona pues con bastante peso y al lado le ponen luego la persona que ya bajó de peso. Si están haciendo una promoción para los dientes blancos, pues ponen una persona con dientes amarillitos o lo como sea, y luego al rato ponen una foto de una persona con los dientes blancos, ¿no? Los labios pintados de rojo y luego los dientes blancos pues, para que se vean más blancos. Y así sucesivamente, los que limpian, pues ponen una casa o algo sucio y luego lo ponen limpio. Así que nosotros estamos familiarizados con ese tipo de comparaciones. Ahora, eso es lo que vemos que el apóstol Pablo hace en el pasaje que usted y yo acabamos de leer. Pablo presenta una foto comparativa de lo que usted y yo éramos, y por eso le pusimos pasado, presente y futuro, lo que usted y yo éramos en el pasado, lo que usted y yo somos ahora en el presente y lo que seremos en el futuro. Futuro. Pasado, presente y futuro. Entonces, en el futuro, pues cuando Cristo regrese en gloria. Entonces recuerde que esta carta fue escrita con el propósito de corregir algunos errores, falsas enseñanzas, donde le estaban diciendo a los colosenses que necesitaban a Cristo más algo más. Y la semana pasada lo hablamos. Pablo dice que en Cristo está la plenitud de Dios. Es decir, que si usted y yo estamos en Cristo, lo tenemos absolutamente ¿qué? Todo. Todo lo tenemos porque Cristo lo tiene todo. Cristo no es una parte de Dios, Cristo es Dios. Cristo no tiene unos atributos de Dios, Cristo tiene todos los atributos de Dios. Entonces, es bueno que entendamos, estimados hermanos, que ser cristiano es más que pertenecer a una denominación. Ser cristiano es más que asistir a un templo. Ser cristiano es más que identificarse con algunos puntos teológicos. Ser cristiano es el resultado de una transformación que solamente Dios puede hacer en el hombre. Porque a veces la gente cree que es cristiana porque va a una iglesia. A veces la gente cree que es cristiana porque se identifica con algunos puntos doctrinales. Eso no te hace cristiano. Ir a una iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es la transformación que Dios ha hecho en tu vida y que eso se refleja en tu estilo de vida. Ahora, este pasaje lo vamos a dividir en tres aspectos en esta comparación. El pasado, el presente y el futuro. Vamos a pensar en el pasado, primeramente mirando el versículo 21. Leámoslo una vez más. Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Hasta allí. Pablo aquí presenta tres aspectos de nuestra vida pasada. Él recuerda la condición en la que estábamos antes de llegar a Cristo. Y en primer lugar, lo primero que encontramos es que Pablo nos describe que somos ¿cómo? ¿Somos qué? Extraños. Ahora, si yo le pido a usted que me defina qué es la palabra extraño, ¿qué me diría? Algo que no se conoce, o algo desconocido, o algo que es raro. Normalmente cuando nosotros pensamos en algo extraño, decimos, bueno, algo que es desconocido, algo que se ve medio raro. Pero la palabra extraño en la escritura es apolotrío, con doble O, apolotrío, que significa alineados, separados, aislados, o esta última me gusta más,
no ser partícipe. Eso es lo que significa esa palabra extraño, según la Escritura. Estar separados, alineados, alienados, perdón, es que la palabra, no alineados, sino alienados, aislados o ser no partícipe. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir aquí al usar la palabra extraños es que tú y yo, o si tú estás aquí y no conoces a Cristo, esta es tu condición actual. Todos estábamos separados o aislados de Dios. No teníamos una relación con Dios. Entonces Pablo está diciendo que los colosenses, antes de conocer a Dios, y por lo tanto tú y yo, éramos personas completamente extraños para Dios. No es que Dios no supiera quién eras tú o quién era yo, sino que tú y yo estábamos completamente separados de Dios, aislados de Dios, o no éramos partícipes de Dios. Ahora, como la Escritura se interpreta a sí misma, como decían los reformadores, vamos a ver qué es lo que la Escritura dice sobre el asunto. ¿Qué significa estar separados o aislados o no ser partícipes de Dios? Porque Pablo, hablando a los efesios, él fue más específico allí. Vaya a la epístola a los efesios, ahí atrásito, en su capítulo 2. Pablo allí es más claro cuando habla con los efesios. De hecho, quizás en alguna de sus Biblias aparecerá reconciliados por medio de la cruz, ¿no? El título que aparece allí. Pero miren lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y miren lo que empieza a decir. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Ahora déjeme leerle ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente. En esos tiempos, ustedes vivían, mira la palabra que yo le dije, apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esta es la realidad de toda persona que no conoce a Cristo. Esta es la descripción de toda persona que en este momento no ha llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento. Ahora, mire el capítulo 4, versículo 17 de Efesios. Y la parte interesante es que este capítulo, o lo que voy a leer, está en la parte práctica de la epístola. Miren lo que dice. Esto pues, ¿qué dije? 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de la mente, versículo 18. ¿Qué más? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Pastor, ¿qué significa esa palabra ajenos de la vida de Dios? Las dos versiones que normalmente comparto con usted, la traducción lenguaje actual y la Nueva Traducción Viviente, lo traducen de esta manera. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece o no disfrutan de la vida que Dios da. Así que vivir ajenos de la vida de Dios, hermanos, es vivir una vida que Dios no aprueba. El mundo la podrá aprobar. El mundo podrá estar de acuerdo.
Pero la pregunta no es si el mundo está de acuerdo. La pregunta es si Dios la aprueba. Y la vida que Dios pide es una vida que está marcada por la santidad. Es una vida que está marcada, ¿por qué? Por el amor. Es una vida que está marcada por la justicia. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la gente hoy sin Cristo no se percata de su condición. Si alguien que no conoce a Cristo estará diciendo ahorita, extraños a Dios, extraños de la vida de Dios. No, 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 yo estoy bien, bien mal. La gente cree que está bien, la gente cree que está cerca de Dios, cuando su palabra dice claramente que estamos separados de Dios si no estás en Cristo. O sea, lo que me permite a mí estar unido a Dios es ¿quién? Es Cristo. Si yo no estoy en Cristo, estoy separado de Dios. No importa que esté disfrutando de la gracia común de Dios. Porque es que la gracia común de Dios la disfrutan todos. Y mucha gente cree que por la gracia común de Dios que ellos disfrutan, significa que están cerca de Dios. Hermano, no. La única forma de que Dios esté cerca de mí, la única forma de que yo pueda hablar con Dios todos los días es mediante de Cristo. Si no es por Cristo, no puedo hacer nada. Recuerde que el pasaje, el versículo que leímos la semana pasada, dice que todo fue reconciliado por medio de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Por medio de Él fueron reconciliadas todas las cosas. Y a esto le podemos añadir lo que dice Efesios. En ese tiempo estábamos sin Cristo. Y estar sin Cristo, volviendo a Efesios en el versículo 12, significa que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sé que si tú estás en Cristo, los incrédulos, los que no creen en lo que Dios dice en su palabra, están separados de Dios por causa de su pecado y seguirán viviendo así a menos de que Cristo intervenga en sus vidas. Así que, joven, niño, adulto que me escuchas en esta noche, que no has llegado a Cristo, que no tienes a Cristo en tu corazón. A pesar de que tú hagas muy buenas intenciones y todo lo otro, si Cristo no está en tu corazón, eres un extraño delante de Dios. Si Cristo no se presenta como intermediario delante de Dios Padre, estaremos perdidos. Tu sentencia será culpable. Si Cristo no se presenta como intermediario, tu relación con Dios no es una relación de padre a hijo, sino una relación de juez con criminal. Si no estás con Cristo. Te lo digo una vez más, si no estás con Cristo, tu relación con el Padre no es una relación entre padre e hijo, sino una relación entre un pecador, un culpable, ante el juez. Si no tienes a Cristo en tu corazón, tu relación con el Padre o Dios Padre te ve como un extraño, te ve como alguien que no puede ser partícipe de los derechos de la ciudadanía celestial. Y le voy a decir algo que quizás va a sonar excluyente. Y aunque va a sonar excluyente, es que es excluyente. Yo he escuchado muchas personas que no conocen a Dios, o sea, que son impíos, que no son creyentes, y muchas veces, yo creo que usted también las ha conocido, que se están apoderando de las promesas de Dios. Por ejemplo, el Salmo 23. Usted escucha a mucha gente proclamando el Salmo 23 o el Salmo 91. Perdóneme, pero discúlpeme. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no eres hijo de Dios, si tú sigues siendo un pecador bajo el juicio de Dios, tú no tienes derecho a reclamar esas promesas.
Porque esas promesas no son para todo el mundo. Esas promesas son para el Hijo de Dios, única y exclusivamente para el Hijo de Dios. Y le soy honesto, yo a veces tengo problemas cuando estoy hablando con personas y se me quieren salir esas promesas y contárselas a personas que no conocen de Dios. O cuando estoy hablando con algún creyente que yo sé que su familiar no conoce a Jesucristo, y a veces como que quiero, lo único que le digo, hermano, recuerde esta promesa, pero para usted. No para su familiar. Si su familiar no conoce a Jesucristo, la promesa que tiene es que está bajo la ira de Dios. Y si muere sin Cristo, va a sufrir la ira de Cristo. ¿Es excluyente? Pues sí. O sea, yo no puedo ir al club de aquí de Dota ni entrar allá. Ay, yo soy de Dota ni quiero entrar al club. No, joven. Quiero jugar golf porque soy aquí del club. No. Usted es miembro del club. No. Pero soy de Dota. No, tiene que ser miembro del club. Y quizás esto moleste a alguno, pero es así. Si tú no estás en Cristo, ni te preocupes por estar recitando el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, la sombra del Impotente. Ni te preocupes por decir, es que la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No. Si tú no estás en Cristo, Jehová no es tu pastor. Jehová es tu juez, que son dos cosas diferentes. Entonces, si no estás en Cristo, eres un extraño. Entonces, estas promesas del Salmo 23, Salmo 91, son para los hijos de Dios, para darles ¿qué? Paz y tranquilidad en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? De la tormenta, en medio de la tribulación. Alguien me dirá, pastor, es que Dios es amor, es que Dios es bondad y misericordia. Amén. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, pero las promesas son para los hijos de Dios. Para de contar. Aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, pero así es. Y el único medio para que tú dejes de ser un extranjero, extraño, aislado de Dios, el único medio se llama Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No es la iglesia, no es un pastor, no es nadie, sino Jesucristo. Ahora el versículo sigue diciendo, aparte de que somos extraños, ¿qué más dice el versículo? ¿Qué somos? Somos enemigos. No solo estamos separados, no solo no somos partícipes, Dios dice somos enemigos en vuestra mente. Ahora, cuando usted le dice eso a la gente, le dice un momentico, yo no soy enemigo de Dios, yo creo en Dios ni que fuera ateo. La gente considera que no es enemiga de Dios, porque cree supuestamente en Dios. Pero esa respuesta es una respuesta gracias a la incredulidad que hay en ellos. Y pasa también porque muchas personas, y creo que aún dentro de las congregaciones, nos hemos hecho un Dios a la imagen de nuestra mente. Y ese Dios lo digo con D minúscula. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Un Dios que se acomode a lo que yo pienso, quiero y acepto. Hoy hemos creado un Dios que se acomode a nuestro estilo de vida. Por eso la gente dice, no se preocupe, pastor, Dios entiende. No, Dios no entiende. Él dejó un estándar claro. Por eso hoy tenemos un Dios, y digo, un Dios con D minúscula, es que entiende, un Dios que entienda la situación por la cual estoy pasando. Entonces, como Dios entiende que estoy pasando por esta situación, entonces Dios me pasa por alto. No, si Dios pasa por alto, ¿qué pasa con la justicia de Dios? Un Dios que no condena al pecador porque es un Dios muy amoroso y es un Dios bondadoso. Y entonces decimos lo que dice Gandhi, que según decimos que dice la Biblia, es que Dios ama a todos, Dios ama al pecador. Dios es amor. Dios ama a todos. Dios lo que no ama es el pecado, al pecador sí lo ama. Bueno, la Biblia dice lo contrario en Salmo, que Dios odia al pecado y al que comete pecado. Luego creamos un Dios con D minúscula al cual podemos acudir cuando estamos en problemas
pero un Dios que no nos exige compromiso. Hay mucha gente que tiene ese Dios. El Dios bombero. Solo lo llamo cuando estoy en incendio y después no sé si existen. Un Dios que no pida compromiso de mí. No, es que Dios no. Dios no. Dios solo quiere que creamos en Él y ya. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, Dios dice que creamos en Él. Pero Dios también nos dice que el que quiere ser seguidor de Jesucristo, tome ¿qué? Su cruz. ¿Qué más hace? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de tomar su cruz, ¿qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De dónde saca usted que Dios quiere que Dios solamente quiere que... No. Dios quiere que se tome su cruz. Y cruz no es el problema, no es la esposa o el esposo que Dios le ha dado. Ese no es la cruz suya. Ni la enfermedad que usted tiene, ni el vecino que usted tiene. No. Es estar dispuesto a padecer por Cristo. Negarse a sí mismo, es decir, lo que dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Negarse a sí mismo es cuando tengo algunos placeres que hacer y tengo un compromiso con Dios, digo, bueno, los placeres que esperen porque Dios es primero. Eso es negarse a mí mismo. Dejar de hacer lo que a mí me gusta por honrar a Dios, no al pastor, no a la iglesia, sino a Dios. Esa es la razón por la cual mucha gente no se considera enemigo de Dios, porque ellos han creado su propio Dios. Mire, solo basta leer los primeros capítulos de Romanos, del capítulo 1 de Romanos, para que usted se dé cuenta de que esa idea sentimental de que Dios es amor, se desbarata. Porque Pablo dice ahí que la ira de Dios se ha revelado ¿sobre quién? Sobre el pecado. Es más, se lo voy a buscar, mira, yo no se lo doy a los hermanos, pero se lo voy a buscar para que después no diga que es invento mío. Capítulo 1, versículo 18. Ahí está. Porque la ira de Dios, yo creí que Dios era amor. No, Él es amor. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Toda iniquidad, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y por qué decimos que son enemigos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque al hombre incrédulo le molesta que tiene que someter su vida y su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que a la gente le molesta. Al incrédulo le molesta saber que el centro de la vida tiene que ser ¿quién? Cristo y no él. Porque a nosotros nos han criado y nos han enseñado que el centro tiene que ser yo. Que cómo me siento yo, lo que a mí me gusta, que hagan lo que yo quiera. Y cuando no hacen lo que yo quiero, entonces simplemente me voy a otro lugar donde hagan lo que yo quiero. Al hombre le molesta que le digan que la salvación es por gracia y no por obras. Le molesta que le digan que usted es salvo por gracia, no por algo que Dios vio en usted, sino simplemente por gracia de Dios. La gente quiere su granito de arena, su aporte. Y si no estás en Cristo, estás en oposición contra mí. Lo que dice Mateo. Vaya a Mateo, capítulo 12, versículo 30. Yo lo resumí. Voy a buscarlo aquí. Capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 12, capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice ahí? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cristo lo pone claro allí. Si tú no estás conmigo, eres enemigo. Si tú amas al mundo, ¿qué dice? ¿Te constituyes qué? Enemigo de Dios. Hermano, el pasaje lo dice claro. O eres hijo de Dios, o usando la terminología que dice ahí, o tú estás con Dios o estás contra Dios. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay
un término intermedio. Perdóneme, pero discúlpeme. Nosotros los seres humanos nos gustan los términos intermedios. Crear un balance para sentirnos cómodos. Con Dios no es así. O eres o no eres. Dios es o frío o caliente. O de día o de noche. No hay término medio. No hay lugar intermedio. Y eso no es legalismo. Ah, es que yo por eso no a la iglesia, es porque las iglesias son muy legalistas. Bueno, esto no es legalismo, es la verdad bíblica. Cristo lo dice ahí, claro, versículo 30 una vez más. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Ve usted el lugar intermedio allí? No lo hay. O eres o no eres. Ahora, al ser enemigo de Dios, esto nos crea un problema. Se está preguntando, bueno, ¿y cuál problema? Que el proceso de pensamiento del hombre es afectado. Note esto. Los no creyentes no solo están separados de Dios debido a su condición, sino que son aborrecidos por lo que hacen. Odian a Dios, repudian las normas de Dios, las normas de santidad de Dios, repudian sus mandamientos y debido a esto, dice el texto, que están haciendo malas obras. Y mire que el texto dice, volviendo nuevamente ahí a Colosenses, dice, son enemigos en vuestra mente. Cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Vaya, búsquelo, vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, 21 y 24. Y lo digo una vez más, si usted quiere comenzar a predicar el evangelio, nos toca leer o predicar de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21, miren lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus propios racionamientos. Y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Dice, Dios los entregó, o sea, Dios los deja que sigan en la dureza de su corazón. O sea, Dios no hace nada para cambiar esa dureza, lo deja para que sigan actuando de esa manera. Y ese problema parte de lo que dice este versículo, son enemigos de Dios en su mente. El hombre crea un prejuicio contra Dios. Por eso es que los ateos, cada vez que hay un desastre natural, usan eso para tratar de probar que Dios no existe. Por eso es que la gente siempre pregunta, ¿y dónde está Dios en los momentos de dificultad? Bueno, pues ha estado donde siempre ha estado. O sea, para el hombre, si todo sale bien, es resultado del esfuerzo del hombre, de la capacidad del hombre. Pero cuando algo sale mal, entonces el culpable es Dios. Dios no existe porque si Dios existiera, todo sería bueno. Yo un día leyendo un poco sobre este aspecto y leía sobre un libro de un hombre que era ateo y llegó al cristianismo y estaba escribiendo un libro de apologética, o sea, defensa de la fe. Y él dijo que lo que Dios usó para cambiar su forma de pensar fue esta siguiente ilustración muy simple. Él decía, ¿por qué cuando todo está bien y todo es hermoso,
no decimos que es producto de Dios. Pero cuando todo está mal, es que Dios no existe. Y dice que él, razonando en eso, Dios usó eso para traerlo rendido a los pies. Le decía, si recibimos de Dios, si recibimos lo bueno, entonces, si lo malo lo recibimos de Dios, creo que también decía él, porque es que culpamos a Dios, dice, bueno, ¿y de quién estamos recibiendo lo bueno? Y ese ateo llegó a los pies de Jesucristo. Y luego hoy, sí, luego empezó a escribir apologética, o sea, defensa de la fe, para probar de que Dios sí existe. Entonces, hermano, éramos enemigos de Dios. Hoy algo que tenemos que decir antes de seguir. Antes de llegar a Cristo, toda persona es enemiga de Dios. Esa era nuestra condición antes de llegar a Jesucristo. Y si usted no ha entendido esa verdad, como dijo alguien, usted no es cristiano. Porque una de las verdades que el creyente reconoce o que ha entendido es que era un miserable enemigo separado de Dios. Entonces, éramos enemigos de Dios. Necesitábamos ser reconciliados con Dios. Necesitábamos que Dios hiciera algo, pastor. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer nada. Romanos 3 lo dice claramente. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo justo. Así que cuando una persona busca a Dios, es porque Dios inició primero el proceso de búsqueda. No fue producto del hombre. Y en tercer lugar encontramos en este pasaje en Colosenses, encontramos, ¿qué es lo que encontramos? Primero, que éramos extranjeros. Segundo, que éramos enemigos de vuestra mente. Y lo último, ¿qué es? ¿Qué encontramos? ¿Cuál? Hacemos malas obras. Hacemos malas obras. Eso lo dice el pasaje. Dice, y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Eso nos permite, digamos, completar la foto de nuestra condición. Si en nuestra mente tenemos nuestro propio Dios, el Dios que hemos creado nosotros con D minúscula, como resultado tendremos malas obras. Así de simple. Y quiero decirle algo para que considero que es importante. Cuando hablamos de malas obras, no necesariamente estamos hablando de violaciones, asesinatos, robos, alcoholismo y nada de esas cosas. Porque siempre malas obras, lo primero que pensamos es en esos pecados escandalosos. Y bueno, no hay que hacer nada de eso para entrar en esta categoría que el apóstol Pablo dice malas obras. Hay muchas personas que podemos decir que son decentes, que no hacen ninguna de esas cosas, pero están incluidas en malas obras. Por ejemplo, antes de llegar a Cristo, algunos de los que están aquí, lo más seguro es que no mataron a nadie. No violaron a nadie. Pero sí hacíamos malas obras. Que aprenda esto, por favor, téngalo bien claro. Yo no recuerdo si lo puse al frente, pero tenga esto bien claro. Todo lo que no se hace para la gloria de Dios, aunque sea una buena obra según los hombres, hermano, es una mala obra. Si usted sirve en la congregación, pero usted no lo hace para la gloria de Dios, eso es una mala obra. Todo lo que no se hace según los parámetros de Dios es una mala obra. Así que no me piense en los pecados escandalosos. Todo lo que usted hace que está fuera de los parámetros de Dios es una mala obra. Todo lo que usted haga para la gloria suya y no para la gloria de Dios es una mala obra. Y como lo hemos dicho varias veces, la Biblia dice de Isaías que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia.
toda persona que hace cosas para Dios, que hace cosas sin que Dios esté en su corazón, son malas obras, aunque haya donado $1.000.000 a los pobres. El hombre natural o el hombre carnal escucha esto que estoy diciendo y no lo entenderá. Y según me va a decir, no, 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 si es que yo no mato a nadie, no fumo, no bebo, no tengo una sola esposa, tengo un solo esposo. Y entonces sacan todo su currículum de todas las cosas buenas que hacen. No entiende lo que estamos diciendo. Pero el hombre que vive dándole la espalda a Dios, pensando en su propio Dios, esos son malas obras. Y Pablo dice que todos vivíamos de esa manera. Pregunta hasta aquí, de esta primera parte de nuestro pasado. Todo lo que no se hace según los parámetros de Dios, todo lo que no se hace según los parámetros de Dios es una mala obra. Bueno, y esto lo podemos alinear un poco con lo que hemos hablado los últimos domingos. Usted puede dar mucho dinero, pero si usted da ese dinero con el propósito de promocionarse a usted, Jesús lo llamó ¿qué? Hipocresía. O puedo orar mucho, pero si estoy orándome para promocionarme, Cristo dice, eso es hipocresía, Dios no lo recibe. Yo puedo ayunar todo lo que quiera, puedo ayunar el año completo si usted quiere. Pero Dios dice, Jesús dijo, si lo estás haciendo para promocionarte a ti mismo y no para la gloria de Dios, Dios te ve como un hipócrita. Ahora, Pablo no solo nos habla de nuestro pasado, también nos habla del presente. Versículo 21 y 22. Leyendo la última parte del 21 dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para... Hasta ahí. Lo interesante es, la Reina Valera dice, ahora os ha reconciliado. Esta palabra nos da idea de que cambia o va a introducir una nueva idea. Pero por ejemplo la Biblia Nueva Traducción Viviente comienza diciendo esta palabra, dice, pero ahora, ese es el glorioso pero diría yo, pero ahora dice esa versión. Y la nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, ahora. Déjeme leerlo completo o esta parte final en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Todos sabemos que por causa del pecado el hombre necesitaba reconciliarse con Dios. Y reconciliar es simplemente arreglar un problema que hay entre dos partes. Necesitamos a alguien que lo reconciliara. Ahora, ese proceso de reconciliación no es fácil. Pastor, ¿por qué no es fácil? Bueno, en primer lugar, porque el hombre no sabe que está en enemistad con Dios. Vaya a una encuesta y diga a la gente, mira, tú estás en enemistad con Dios. Y la gente dice, un momento, ¿cómo va a ver? Explíqueme eso de que yo estoy en enemistad con Dios. No, yo le pido, yo le rezo todos los días, yo me sé el Padre Nuestro, yo hago obras caritativas, yo no tengo ningún problema con Dios. Es un problema. Segundo problema, el hombre no quiere reconciliarse con Dios. Usted le habla ahora al hombre de que el hombre es pecador, que necesita de Dios y la gente dice, no, yo no necesito a Dios. Tengo trabajo, gano bien, tengo casa, tengo carro, tengo moto. Yo no necesito a Dios. En tercer lugar, es un problema porque el hombre no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. El hombre no puede. ¿Por qué no puede, pastor? ¿Y el libre albedrío dónde queda? Bueno, ese estudio ya lo tuvimos, pero Romanos 3 dice que no hay quien busque a Dios. En cuarto lugar, no es fácil.
Porque la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Y en quinto lugar, no es fácil porque el hombre tiene que ser transformado. En otras palabras, la transformación es que la disposición del corazón del hombre tiene que cambiar. De negación a aceptación. De muerte a vida. El hombre tiene que entender que por causa del pecado, el hombre ha ofendido a un Dios que es ¿cuántas veces santo? Hemos ofendido a un Dios que es 3 veces santo. O sea, tenemos que entender esa verdad. Y sabemos por la escritura que eso no podía quedarse así. Alguien tenía que pagar por ello. ¿Y ese alguien fue quién? Cristo. Porque si Dios hubiera dicho, ok, vamos a hacernos el loco como si nada hubiera pasado, bueno, entonces Dios dejaría de ser justo. Porque justicia no es, a veces la gente cree que justicia es pasar por alto la ofensa. Eso no es justicia. La justicia es que se tiene que recibir la recompensa de lo que se hizo. Eso es justicia. Entonces alguien tenía que pagar. Bueno, Cristo pagó. Y Cristo pagó, como leímos hace un rato, pero Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. El inocente cargó el pecado tuyo y cargó mi pecado. Y eso lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Para que el día que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, Cristo pueda decir, no, la culpa de Él la cargué en la cruz del Calvario. Él o ella son inocentes. Entonces, fue Dios el que hizo posible esa transformación interna en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa transformación? De dureza de corazón a un corazón suave, ¿no? ¿Recuerda ustedes cuando le hablaban de Jesucristo y usted respondía, yo me muero en mi religión? De rebeldía a obediencia, de muerte a vida, de una ceguera total a una visión perfecta. ¿Sabe? Cuando estábamos en Cristo éramos ciegos totalmente. Ahora que estamos en Cristo tenemos una visión perfecta. Vemos las cosas como no las veíamos antes. Dios ha abierto nuestros ojos. Entonces, no lo anoté, tenía que haberlo anotado. Entonces, nuestro presente es que ahora hemos sido reconciliados. Ese es nuestro presente, que ahora hemos reconciliado. Antes éramos extranjeros o extraños, éramos enemigos, hacíamos malas obras. Ahora hemos sido reconciliados. Ahora, pero Pablo no deja las cosas allí. Pablo nos presenta en el futuro el propósito de la reconciliación. Versículo 22 dice, nos reconcilió en su cuerpo por medio de la muerte para. Ese para nos habla de propósito. ¿Cuál es el propósito? Presentarnos como santos, sin mancha, irreprensibles. Irreprensibles. Ese es el propósito. ¿Dónde dice? Ese es el propósito. Santos, sin mancha e irreprensibles. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice que luego de que Dios nos reconcilió, que nos dio vida,
nos pasó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, dice esta versión, como resultado, o sea, como resultado de haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, como resultado, somos santos, somos sin mancha y somos irreprensibles delante de Él. La traducción lenguaje actual dice, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Pregunto yo. Lo hizo por medio de un inocente muriendo como culpable. Dice, así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. O sea, todo lo que Cristo hizo, lo hizo en la cruz del Calvario, para que tú y yo nos pudiéramos presentar delante de Él sin pecado y sin culpa. Hermano, ahora usted puede presentarse delante del tribunal de Dios con toda la confianza de que usted moralmente es como Jesucristo. Cristo es santo, tú y yo no. Pero como estamos en Él, el Padre nos ve como ¿qué? Como santos. Él no tuvo ni una sola mancha en su carácter. Él vivió en su ministerio terrenal completamente apartado para su Padre. Él vivió irreprensible. Nadie pudo encontrar una sola cosa para culparlo. Recuerda que cuando lo iban a crucificar tuvieron que pagar falsos testigos y aún así pagando falsos testigos ni siquiera se pudieron poner de acuerdo. Pudieron poner de acuerdo. Hermano, esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es? Colosenses 3:2 dice que nuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Eso significa que como tú y yo estamos unidos en Cristo por medio de la fe, judicialmente o posicionalmente, en este momento Dios te ve a ti como santo, Dios te ve sin mancha y Dios te ve irreprensible porque estás en Cristo. Posicionalmente. Así que cada vez que Satanás quiera acusarte delante de Dios, Cristo va a decir, eso es cierto, pero yo ya pagué por él. Hemos sido declarados justos, no en base a lo que tú y yo hacemos, sino en base a lo que Cristo ya hizo. ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Quién lo recuerda? Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, porque tú fuiste una buena persona. Oh, porque Dios vio que tú ibas a ser una buena persona. Dice el versículo, ¿qué? Ahí está al frente, ¿qué dice? Por medio de Cristo. Tenemos paz con Dios por medio de Cristo o a través de Cristo. Debí haberlo buscado en las otras versiones, a ver qué dice. ¿Qué dice la versión también, por favor, hermano, rápido? O si me pueden poner o alguien tiene la traducción en lenguaje actual, mientras el otro hermano busca la nueva traducción viviente, para que lo leamos allí. ¿Lo lee? Gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No es gracias a que Dios vio en ti lo que ibas a hacer en el futuro, no es gracias a que tú eres una buena gente, no es gracias a que tú te congregas, no es gracias a que tú ofrendas, es gracias a lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahí no hay lugar para el halago personal. Ahí está. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, posicionalmente, somos justificados posicionalmente. Hoy estamos en un proceso de santificación, es decir, que cada día Dios sigue trabajando en nosotros para hacernos parecer más a Cristo. Lo cantamos hace un rato y 2 Corintios 3:18 lo dice. Somos transformados de gloria en gloria
a la imagen, en esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, un día esa obra será completada. Un día será esa obra completada. Miren lo que dice Efesios. Uno de los pasajes que conocemos mucho, Efesios 5, 25 al 27, que normalmente lo usamos mucho cuando se le habla a los esposos en su responsabilidad con las esposas, pero que hay unas verdades gloriosas. Miren lo que dice Efesios 5, ¿lo tiene? Bueno, voy a leerlo avanzando rápido. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Bueno, Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? La amó y se entregó por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso usted y yo no lo podemos lograr. Cristo lo logró por nosotros. Él por eso murió y se sacrificó y se entregó para presentarnos delante del Padre de esa manera. Ahora vaya Judas. Judas, versículo 24 y versículo 25. En la doxología final o el saludo final, dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El único poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Hermano, un día experimentaremos esa transformación total. No vamos a pecar más delante de Dios porque vamos a ser glorificados. El pecado va a ser erradicado totalmente. Hermano, es glorioso pensar en ese momento, donde ya más nunca más pecaremos contra Él. Entonces, posicionalmente, judicialmente ahora, estamos sin mancha, somos santos y somos irreprensibles. Aunque caminamos todavía en este mundo caído, pecamos contra nuestro Padre, posicionalmente Dios nos ve sin mancha. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Esa es la razón por la cual estamos en Cristo. Ahora, Pablo concluye en el versículo 23 con una advertencia. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en Él, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la nación, de toda la creación, que está debajo del cielo y del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Ahora, para algunos este pasaje presenta una dificultad, porque algunos pueden decir que Pablo está diciendo allí que se puede perder la salvación. Interpretar ese pasaje diciendo de que se puede perder la salvación sería una contradicción a lo que Pablo viene diciendo. Porque Pablo, en el versículo 13, si usted mira rápidamente, de ese mismo capítulo, dice que fuimos libertados de la potestad del pecado y que fuimos trasladados ¿de dónde? Del reino ¿de dónde? De las tinieblas ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Ahora yo hago esta pregunta: no puede ser que cada vez que pecamos, entonces nos sacan del reino del Hijo amado y nos llevan ¿a dónde? Al reino de las tinieblas, y luego nos están pasando de aquí para allá. Hermano, no puede ser. La Biblia dice que hemos sido trasladados ¿de dónde? De muerte, ¿a qué? A vida. Entonces, cada rato nos pasan otra vez a la muerte y luego nos pasan a la vida y así no la pasamos. No, hermanos, eso es imposible. No tiene sentido ni fundamento bíblico pensar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Y creo que no es tan difícil de entender. Pablo lo que está diciendo en este versículo 23 es que la perseverancia de una persona en el Evangelio es la marca distintiva de aquellos que han abrazado el Evangelio.
La perseverancia en el Evangelio es la marca distintiva de que alguien está o ha abrazado el Evangelio. Hermano, lo hemos dicho varias veces y lo voy a volver a repetir. Necesitamos la gracia capacitadora de Dios de principio a fin. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios nos rescate del pecado. Claro que sí, pero eso no anula mi responsabilidad. La Biblia dice que Dios es el que da el don de la fe. Pero ¿quién tiene que creer? Yo. La Biblia dice que Dios da el don del arrepentimiento. ¿Quién es responsable de arrepentirse? Yo. Dios nos preserva, pero soy yo el que voy a perseverar. Yo no puedo echarme ahí y decir, bueno, como ya Dios me está preservando, yo no tengo que hacer más nada. Bueno, no hay fundamento bíblico para eso. Porque la misma Biblia es la que nos dice, desecha toda ¿qué? Impiedad, huye de las pasiones juveniles. Soy yo el que tengo que hacerlo. Entonces, la perseverancia es una prueba del carácter genuino de la fe. Juan 15, en su versículo 5 lo dice claramente, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire, no importa cuánto tiempo una persona haya pasado en una iglesia cristiana o una congregación local. No importa cuánto tiempo haya servido en una congregación local esa persona en el pasado. Si hoy está en el mundo, viviendo nuevamente en los placeres del mundo, viviendo nuevamente en su vida pecaminosa, es porque esa persona nunca fue salva. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo ha causado muchos problemas dentro de la iglesia cristiana el día de hoy. Porque muchos dicen, bueno, es que es un cristiano descarriado. Otros decimos o enseñamos, no, es que no era salvo. Yo no creo mucho, por muchos años crecí creyendo el cristiano descarriado, pero no creo que sea un cristiano descarriado hoy en mi vida. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque es que no se identifica como cristiano. No vive lo que Dios pide en su palabra. Vive en el mundo haciendo lo que el mundo dice, inventando cualquier tipo de excusa para no congregarse, porque es que las excusas son un montón. Hermano, yo le pregunto, ¿cómo puede ser eso un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Un seguidor de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo cuando llamamos cristiano descarriado? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un seguidor de Cristo descarriado. A ver, explíqueme eso. Y eso es producto quizás también de la mala interpretación del cristiano carnal. Es que es como un cristiano carnal, entonces está el cristiano espiritual, el cristiano carnal, y entonces todo ese tipo de cosas, explicaciones que tratamos de dar para tratar de justificar el comportamiento de la persona, caemos en ese concepto. No, no hay cristiano descarriado. O eres cristiano, o qué. O no eres cristiano, perdóneme. Y discúlpeme. O eres o no eres. No te identificas con Cristo. No te quieres congregar. No quieres amar como aman los cristianos. No te identificas con lo que nos identificamos. ¿Por qué te identificas como cristiano descarriado? Eso no existe. Simplemente eres una persona que creías que eras cristiano, pero no lo eres. Porque es que hoy todo el mundo es cristiano. Todo el que tiene una Biblia debajo del brazo es cristiano. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces se la pasa en la discoteca, se la pasa viviendo una vida de desorden, haciendo un montón de cosas. Tú no eres. No eres. ¿Sabe? Cuando uno está pensando en esto, yo pensaba en muchas personas que han pasado por esta congregación, que un día predicaron, sirvieron, hicieron una cantidad de cosas que dieron frutos que uno decía, bueno, parece, pero cuando hoy usted busca por sus vidas, se entera de que están en el mundo viviendo la vida loca. Algunos dirían fácil, bueno, pues perdió la salvación. Yo me aferro a lo que dice primera de Juan 2:19. Simplemente no eran de nosotros. Es lo que dice primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de vosotros, de nosotros. Y Pablo lo presenta claramente, el Señor Jesucristo. Hay personas dentro de las congregaciones que son tan parecidas a los hijos de Dios que solamente al final, cuando Cristo venga y recoja la cosecha, nos daremos cuenta quién es quién. El que es de Cristo perseverará hasta el final. En la doctrina de la perseverancia, la doctrina de la seguridad de Jesucristo está en las Escrituras para que los creyentes entiendan lo gloriosa bendición que tienen en sus manos y se mantengan firmes, utilizando todas las gracias que Dios les dio para mantenerse firmes. Esto no es una doctrina para que la gente se eche a la vida loca. Bueno, como hay seguridad de salvación, yo vivo la vida loca. Yo lo digo una vez más, toda persona que piensa de esa manera es porque realmente no conoce a Cristo. Porque primera de Juan dice, lo iba a leer, pero no lo leí, pero ahorita lo digo, más o menos, como lo recuerda, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? Pero todo aquel que espera su venida se purifica a sí mismo cada vez que se acuerda. Dice, cada día para verlo. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? Y él mismo contesta, de ninguna manera. Hermano, la vida cristiana, amigo, la vida cristiana es una carrera. Es una carrera difícil. No es fácil ser cristiano, seguir a Cristo. No es fácil, requiere sacrificio, requiere entrega. Pero para mantenernos allí, tenemos que mantenernos firmes en la doctrina que enseñó Jesucristo por medio de los apóstoles, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, como le dijo a Josué. Nunca te apartes ni a izquierda ni a derecha, mantente firme en ese camino. Siempre teniendo la mirada en la esperanza del evangelio que hemos oído. Y yo le digo esto no porque estoy defendiéndome a mí mismo, ni porque estoy defendiendo a nadie en particular. Líbreme Dios de esa cuestión. Pero la persona que se va de una congregación porque vio algo en otra persona es porque nunca llegó por causa de Cristo. Porque mientras hayamos seres humanos en una congregación local, usted va a ver hasta lo que no se imagina. Pero si usted llegó a Cristo por causa de Cristo, no importa lo que usted vea, usted sigue. Pero si usted llegó a esa congregación por los hombres, cuando el hombre lo decepcione, usted sale corriendo. Y entonces luego empiezan las excusas. ¿Y usted por qué no va a la iglesia? Y le sacan a usted una cantidad de cosas. Tontería y media para justificarse. Hermanos, esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dice aquí. Firmes, bueno, sin movernos de la esperanza del evangelio. ¿Cuál es la esperanza? Hermano, que le veremos cara a cara. Hermano, eso es lo único que nos mantiene firmes en esta carrera de la fe. Mientras pasamos por todo tipo de circunstancias difíciles en este mundo, mi esperanza es que lo voy a ver cara a cara. ¿No? Yo hablaba, me contaba en alguien una vez cuando venían caminando para pasar a este lugar, que le decían, usted ve el puntico ese rojo allá, bueno, allá vamos a llegar, mantenga ese puntico mirando. Y esa persona dice que caminaba mirando ese puntico y su motivación era ese puntico porque sabía que en ese puntico rojo que se veía esa luz de esa antena, creo que me imagino yo que era porque ya estaba en el otro lado. Y eso era lo que lo mantenía firme. Y quizás alguno de los que está aquí puede decir, sí, pastor, yo pasé por eso. Pues no. ¿Ah? Ah, era mentira, dice la hermana. Pero con Cristo va a ser verdad. La esperanza es Él. Míralo a Él. No mires al hombre. Y no es que yo me esté justificando ni esté justificando a nadie. Mira a Cristo. Ahí dice aquí la esperanza del evangelio. Aquí no dice que la esperanza del evangelio es el pastor. No dice que la esperanza del evangelio es la iglesia, el hermanito. La esperanza del evangelio es que le veréis tal y cual como Él es. El evangelio que se predica en toda la creación, dice, o sea, hasta los cielos predican ese evangelio salvífico.
preguntas, comentarios, duda. ¿Todo claro? Vamos a orar entonces, póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta comparación que hace el apóstol, donde presenta nuestro pasado, alejados totalmente de las bendiciones espirituales, pero por esa obra de Jesucristo, hoy fuimos reconciliados contigo. Y gracias porque posicionalmente y judicialmente tú nos ves irreprensibles, nos ven sin mancha, porque Cristo murió en la cruz para lograr ese propósito. Y gracias porque un día, cuando lleguemos al clímax, a la culminación, te veremos tal y cual como eres. Señor, nunca más habrá pecado, nunca más pecaremos contra ti, nunca más te ofenderemos. Gracias, Señor. Padre, y enséñanos a caminar en medio de este mundo con tantas dificultades, con la mirada puesta en ti. Con la mirada, Señor, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, en tus promesas. Padre, si hay alguien esta noche que todavía no te conoce como Salvador, como Señor. Padre, si hay alguien esta noche que todavía está en el pasado, todavía es un extraño, o sea, no ha sido partícipe de la ciudadanía celestial. Señor, si hay alguien que todavía aquí es enemigo tuyo y que todavía camina en malas obras, Padre, mi oración es para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolo. Y esa persona hoy pueda rendirse a ti. Que hoy tu Espíritu Santo lo convenza de pecado. Que hoy que tú lo busques, derribes todo argumento, toda excusa. Y esa persona pueda llegar a ti clamando por perdón, clamando por misericordia, clamando por arrepentimiento. Señor, extiende tu mano salvífica. Señor, que realmente hoy haya un pecador que llegue arrepentido a ti. Gracias, eterno Señor. Padre, en tus manos quedamos. En tus manos quedamos, oh Dios. En el nombre de Jesús.